Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo. Hola amiguitos, gracias otra vez por acompañarnos en otra escuela sabática de primarios, una hermosa historia de la Biblia. Continuamos con la vida de Jesús y hoy día el título es Lázaro, ven fuera.
fuera. Así es, y el énfasis nos dice, Jesús es Dios. La vida viene De Él. y Él tiene poder para despertar a los muertos con su... Voz. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por las hermosas historias de la Biblia, especialmente la de Jesús. Bendice este estudio, bendice a nuestros amiguitos y a nosotros con tu Santo Espíritu para poder entender esta lección. En nombre de Jesús, amén. Vamos a repasar el versículo para memorizar que dice: Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Muy Juan bien. 5, 28, 29. Así es. Regresamos a la casa de Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Eran tres amigos especiales de Jesús que vivían en Betanía, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Desde el primer momento en que conocieron a Jesús, ellos creyeron firmemente en Él, que Él era el Mesías. Con razón, a Jesús le encantaba visitar a estos amigos que tenía, que eran tranquilos y apacibles, y su hogar era lleno de paz. Cuando estaba con ellos, no necesitaba contarles historias especiales o parábolas para que ellos creyeran quién era Él. Ellos sabían quién era. Entonces Jesús les hablaba directamente. Qué lindo, ¿verdad? Lázaro se había enfermado repentinamente de una enfermedad muy grave. Y aunque María y Marta hicieron todo lo posible por cuidarlo, notaron que empeoraba cada vez más. Sabían que Jesús lo amaba y quería ayudarlo, así que ellos enviaron por Jesús un mensaje. Dice en Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Probablemente el mensajero tardó alrededor de un día en llegar hasta Jesús y las hermanas estaban seguras de que regresaría con él. Lázaro se estaba empeorando, estaba muriendo y sabían que solo Jesús podía sanarlo. ¿Pero qué dijo Jesús al recibir el mensaje? Leamos en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los discípulos sabían que Jesús amaba a sus tres amigos de Betanía y les sorprendió que no pareciera preocupado por la enfermedad de Lázaro ni por cómo se sentirían María y Marta. El mensajero regresó solito a Betanía porque Jesús y sus discípulos se quedaron 2 días más donde estaban. Mientras el corazón de Lázaro latía, María y Marta seguían esperando que Jesús viniera. Entonces, de repente, el corazón de Lázaro dejó de latir. Su querido hermano había muerto. Los discípulos no entendían por qué Jesús no había ayudado a sus amigos. No dejaban de pensar en Lázaro. Pero durante 2 días enteros Jesús ni siquiera lo mencionó. Recordaron que Jesús tampoco había salvado la vida de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Acaso no le importaba cuán leales eran sus amigos y que estaban en apuro? Otra vez comenzaron a dudar de Jesús. ¡Qué horror! Los discípulos a cada momento, cada circunstancia, cada oportunidad que se les da, comienzan a dudar de Jesús. Pero en Betanía, aunque María y Marta estaban desconsoladas y aunque no entendían por qué Jesús no había venido, no tenían ninguna duda sobre quién era Él o si los amaba a todos y a Lázaro. Sabían que Él era el Mesías y ellas lo amaban de todas maneras. Finalmente, después de esperar 2 días, vamos a ver lo que Jesús dice en Juan 11:7. Vamos a Judá otra vez. ¡Wow! Jesús estaba diciendo que regresen a Judá. Ahora los discípulos estaban más desconcertados que nunca. Sabían que muchos de los enemigos de Jesús vivían en Judea, cerca de Betanía.
Vamos a leer el versículo 8 para ver qué dijeron. Rabí, ahora preocupaban los judíos a perderte. ¿Y otra vez vas a ir? Los judíos, los maestros, los sacerdotes estaban planeando, procurando matar a Jesús. Y los discípulos sabían eso muy bien. Pero Jesús no tenía miedo. Dijo que cuando seguimos el plan de nuestro Padre Celestial es como caminar seguros de día y no en la oscuridad. Luego Jesús dijo algo más que sus discípulos no pudieron entender. Leamos, pues, desde el versículo 9 lo que les dijo y el resto hasta el 15. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Sabes qué? La Biblia nos habla de los muertos en Romanos 8:28. Y es muy importante entender lo que la Biblia dice. Vamos a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la muerte de Lázaro era para el bien. Para bien, sí, claro. Ahora Jesús decía que irían a ver a Lázaro de todos modos. ¡Qué extraño! Mientras Tomás pensaba en sus muchos enemigos cerca de Betanía, él dijo algo. Vamos a ver qué dijo Tomás en el versículo 16. Vamos también nosotros para que muramos con él. ¡Qué valiente que era Tomás! Efectivamente, cuando llegaron cerca de Betanía, pudieron ver que había mucha gente en la casa de María y Marta, y entre ellos había líderes que eran enemigos de Jesús. Jesús oyó a los dolientes ruidosos en la casa de Lázaro. Había mucha gente que les pagaban para que lloren, así que había mucho llanto. Así que en lugar de entrar, envió un mensajero para avisarles a María y a Marta que había llegado. No quería hablar con ellas en medio de esa multitud ruidosa. Cuando Marta oyó lo que dijo el mensajero, salió silenciosamente de la habitación, pero María no escuchó el mensaje. ¡Cuán agradecida estaba Marta de ver a Jesús! Pero cuánto deseaba que hubiera venido antes. Vamos a ver lo que dijo Marta a Jesús en el versículo 21 al 22. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Lo que María dijo era cierto. Lázaro no habría muerto si Jesús hubiera estado allí. Jesús es el gran Salvador y dador de la vida. La muerte no podría haberle quitado la vida a Lázaro si Jesús hubiera estado con él. Jesús se había mantenido alejado a propósito, porque iba a realizar el milagro más importante de todos por su querido amigo Lázaro. Ese milagro probaría que él era en efecto el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, les pregunto, ¿podemos seguir confiando en Jesús incluso cuando suceden cosas terribles en nuestras vidas? ¿Necesitamos entender el por qué antes de confiar en Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto otro? ¿Necesitamos entender el por qué o podemos confiar en Dios sin saber por qué? Sí podemos confiar en Dios sin saber por qué pasan las cosas, ¿verdad? Mientras Jesús hablaba con Marta, ella demostró que aún confiaba plenamente en Jesús, ¿verdad? Y vamos a seguir la conversación de Marta con Jesús. Y Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Yo soy el que doy vida, sea ahora o más tarde. Yo soy la vida. ¡Wow! Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Jesús ya había dicho que para quienes lo aman y confían en Él, morir es como dormirse. Si mueren antes de que Jesús regrese, Él los despertará entonces. Marta probablemente se secó las lágrimas al pensar en volver a ver a su hermano. Luego regresó a la casa. Debía contárselo a María, porque por supuesto Jesús también quería hablar con ella. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María hizo exactamente lo mismo que Marta, incluso pronunció las mismas palabras. Al mirarla a ella y luego a todos los que habían acudido a consolar a las hermanas, Jesús se llenó de compasión. Aunque Jesús pronto obraría un milagro maravilloso, pensaba en algo más de lo que podamos imaginar. En su mente, Jesús estaba viendo todos los tristes sucesos desde que Caín mató a Abel hasta su regreso. Estaba viendo toda la terrible tristeza, el dolor, el sufrimiento y la muerte, especialmente la terrible muerte que le sobrevendrá a quienes lo rechacen. Jesús amaba al mundo entero y pronto moriría por todos, pero la mayoría de la gente no aceptaría su muerte para tener vida eterna. Y al pensar en ello sintió que se le rompía el corazón. Dice en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Mientras todos caminaban hacia la tumba donde habían enterrado a Lázaro, nadie sabía la verdadera razón por la que Jesús estaba tan triste. ¿Qué pensaba la gente de Jesús? Vamos a ver en Juan 11, 34 al 36. ¿Dónde la pusiste? Le dijeron, Señor, ven a ver. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Algunos pensaban en los muchos milagros que Jesús había hecho. Seguramente podría haber ayudado a Lázaro. Se preguntaban por qué es que no lo había hecho. Pronto llegaron a la tumba, que era una cueva, como una piedra cubriendo la entrada. Jesús pudo haberle dicho a un ángel que moviera la piedra y ésta habría rodado. ¿Pero fue eso lo que hizo? Entonces dijo Jesús, quitad la piedra. Entonces Él no llamó a los ángeles para que quiten la piedra, así como pasó cuando Él resucitó el domingo. Los ángeles vinieron a abrir la piedra. Marta pensó que Jesús quería ver al cuerpo de Lázaro y sabía que habría mal olor en la tumba, que iba a oler feo. ¿Qué le dijo a Jesús? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Hiede significa que apesta. Señor, apesta, porque es de 4 días. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Después de que unos hombres fuertes quitaran la piedra, todos vieron cómo Jesús levantaba la cabeza y miraba al cielo.
lo escucharon hablar con su Padre Celestial y vieron un resplandor en su rostro. Su rostro se iluminó como una lámpara. Todos pudieron darse cuenta de que en efecto Dios era su Padre. Algunas de esas mismas personas habían querido apedrearlo por llamar a Dios a su Padre. Incluso habían dicho que Satanás lo ayudaba a hacer milagros. Y ahora podían ver que no era cierto. Bueno, habían pasado 4 días desde que Lázaro había muerto. Pero cuando Jesús terminó su breve oración, miró dentro de la tumba y le habló en voz alta y clara a Lázaro. ¿Y qué le dijo? Vamos a leer. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Por supuesto, todos observaban, nadie hizo el menor ruido. Entonces de repente Lázaro se movió, se incorporó, luego se levantó, estaba envuelto en vendas y le costaba caminar, pero llegó a la puerta del sepulcro y se quedó allí. Tuvo que mover los brazos para descubrirse el rostro. La gente estaba tan conmocionada que se quedaron boca abiertas. Así. Lázaro estaba vivo y Jesús tuvo que recordarles que le quitaran las vendas. Sin duda, María y Marta fueron las primeras en correr a ayudar a su hermano a sacarle las vendas. Entonces, ¡oh!, cómo se abrazaron. Lázaro ya no estaba enfermo, ya no estaba muerto, estaba perfectamente sano. Y él y sus hermanas le dieron las gracias a Dios de todo corazón. Para entonces la mayoría de la gente también se regocijaba y alababa a Dios, pero no todos estaban felices. Algunos de los enemigos de Jesús habían visto todo lo sucedido. Sabían que muchos estaban totalmente convencidos ahora de que Jesús era en efecto el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ellos dijeron, pues, ahora todo el mundo está yendo alrededor de él y nosotros, ahora sí que vamos a tener que hacer algo. Porque ahora, ¿quiénes son los mentirosos? Ellos. ¿Y quién? Todito el mundo está viendo ahora La verdad. Sus ojos están siendo abiertos. Ajá. Que ahora se dan cuenta que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y eso era un problema para los fariseos. Sí, los fariseos y los judíos y los maestros de la ley dice que estaban llenos de odio y furia como nunca antes en su vida. Ahora aún más que habían visto esta resurrección de Lázaro. Entonces fueron a contárselos a sus líderes. ¿Y sabes qué? Ellos decidieron planear cómo matar a Jesús y a Lázaro. Pero cuando la gente emocionada buscó a Jesús, él ya se había marchado en silencio. Sí, porque Jesús no era su tiempo de que muera todavía, ¿verdad? Se retiró calladito. ¿Qué demostró Jesús aquel día maravilloso sobre la muerte para quienes lo eligen? ¿Qué demostró Él? ¿Y por qué esta historia te hace querer confiar aún más en Jesús? Vamos a leer aquí, esto nos responde. En Juan 5, 25, 28 y 29. Dice, esto es lo que nos muestra esta historia. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Entonces nos dicen que los muertos
están durmiendo ahorita, no están en el cielo. ¿Y que cuándo es que se van a despertar? ¿Cuándo es que van a ir al cielo? En la resurrección Cuando Jesús, de vida. sí, cuando Jesús venga, van a escuchar la voz de Jesús llamarles. Ahí la trompeta. Y los buenos irán al cielo y los malos al infierno. Ajá, se morirán con Satanás. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5, 28, 29. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú nos enseñas que los muertos no saben nada, que están durmiendo. Y cuando tú vengas, que es muy pronto, ya mismo vienes, entonces los muertos oirán su voz y todos van a resucitar al escuchar tu voz. Y los que hicieron bien van a ir al cielo contigo. Y los que hicieron mal a la condenación, morirán con Satanás. Señor, ayúdanos, Señor, a estar listos para cuando tú vengas y a creer en ti. No importa lo que pasara, sabiendo que los muertos duermen, así como tú dijiste de Lázaro, que él duerme. Gracias por todo lo que nos enseñas. Acompáñanos el resto de este lindo sábado, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos hasta la próxima historia de la Biblia y no te olvides que Jesús es Dios, la vida viene de Él y Él tiene poder para despertar a los muertos con su voz. Adiós. Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.